todos muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a esta continuidad de charlas sobre dengue. El día de hoy nos acompaña el doctor Ernesto Benjamín Pleites y la doctora Maití Sánchez Vega. Mi nombre es Rafael Santamaría, somos parte del Departamento de Infectología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y hablaremos y presentaremos unos casos clínicos relacionados a las ponencias que se han presentado y esperamos sea de su provecho y puedan aprender de estos casos. Buenos días, así como mencionaba el doctor Santamaría, vamos a dar continuidad. Queremos presentarle unos casos clínicos de dengue. A continuación les presentaré uno que se trata de un paciente masculino con sus iniciales SHM, de 7 años de edad, con el expediente y del domicilio de San Salvador. Los datos fueron proporcionados por la abuela. El motivo de consulta fue fiebre y dolor de cuerpo. En cuanto a la presente enfermedad, un paciente sin antecedentes médicos conocidos, quien consulta en la unidad de salud con historia de 48 horas de inicio de fiebre cuantificada de 38.6 grados Celsius, no escalofríos, no diaforesis, acompañado de cefalea frontal, más dolor retroocular. Refiere además que hace 24 horas inicia con mialgias, artralgias, fue medicado con acetaminofén, 500 miligramos cada 6 horas, con leve mejoría, por lo cual deciden consultar en la unidad de salud. Niega vómitos, dolor abdominal, no había sangrado de mucosas ni otra sintomatología. En cuanto a los antecedentes personales, fue un parto normal, el parto vaginal en el centro hospitalario, no había alteraciones en el crecimiento, con esquema de vacunación completo, no había antecedentes de enfermedades infecciosas previas, ni antecedentes familiares contributorios. En lo ecológico social, no hay otras personas enfermas en casa, el centro escolar en el lugar de la vivienda. En cuanto al examen físico, en la exploración física podemos ver que el paciente a la evaluación tenía una temperatura de 38.5 grados Celsius, una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una presión de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, respiratoria de 20 respiraciones por minuto, saturando 98%, con un peso de 24 kilos. A la exploración física por sistemas, solo se encontró positivo. Podemos ver acá, el llenado capilar estaba de 2 segundos, los pulsos periféricos estaban presentes, normales, no había frialdad distal, en el abdomen, plano depresible, perisaltismo presente, no había hepato ni esplenomegalia, y en la piel no había palidez, había un leve exantema maculopapular en tórax, neurológico, un Glasgow de 15 puntos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, un hematocrito de 38, una hemoglobina de 13.9, con leucocitos, podemos ver acá que había leucopenia de 3.200, con neutrófilos del 40%, linfocitos del 50% y plaquetas de 155.000. En cuanto a todos los datos que tenemos de nuestro paciente, pues podemos ver que sí cumple con dengue, la definición de caso de dengue, porque nuestro paciente tenía fiebre de más de 48 horas de evolución, acompañado de mialgias, artralgias, cefalea, más dolor retroocular. Lo que encontramos al examen físico solo fue un exantema maculopapular y la leucopenia por exámenes de laboratorio. Entonces podemos englobar a nuestro paciente como un dengue sin signos de alarma, porque no, al momento no estaba con ningún signo de alarma nuestro paciente. En cuanto a la clasificación, pues el manejo, le toca un manejo al primer nivel, manejo ambulatorio, lo clasificamos en el grupo A, que es el tratamiento en el hogar, manejo del primer nivel de atención, por no tener ningún factor de riesgo o alguna u otra condición social asociada. En cuanto al tratamiento y la clasificación del grupo A, pues son los líquidos orales abundantes, el reposo, uso de mosquitero durante la fase febril, acetaminofén en el caso de fiebre,
Y lo más importante en eso, evitar los AINES, esteroides y antibióticos y vigilar los signos de alarma, que sería como lo más importante que tenemos que estar evaluando cuando tenemos un paciente de manejo ambulatorio. Esos pacientes deben evaluarse diariamente con un hemograma cada 48 horas para observar la evolución de la enfermedad hasta 24 o 48 horas después del descenso de la fiebre. Es importante que tengamos en mente que la enfermedad del dengue es una enfermedad dinámica. Hay que hacer una evaluación para detectar tanto los signos de alarma, hay que reclasificar y si cumple algún otro factor asociado a condición de riesgo, manejarlo como otra categoría, dándose al grupo B o el grupo C, de acuerdo a cómo se evalúe diariamente a nuestro paciente, y así brindar el tratamiento adecuado. En cuanto a los criterios de alta para nuestros pacientes, pues lo más importante es evaluarlo todo en su entorno, que nuestro paciente sea febril por más de 48 horas sin uso de antipiréticos, que tenga una buena tolerancia a la vía oral, con buen apetito, vigilar los signos clínicos de hidratación, que las mucosas estén húmedas, que es muy importante recalcarle a los padres sobre la diuresis, que lleven una buena diuresis, que las plaquetas vayan en ascenso, no hay ningún punto de corte como para decir que nuestro paciente se pueda, necesite un criterio de plaquetas exactamente, pero sí que vayan en ascenso porque eso quiere decir que la enfermedad ya no se encuentra activa. Un hematocrito que se encuentre estable, leucocitos en recuperación y que no presente ningún sangrado ni ningún signo de alarma. Vamos a continuar con otro caso que va a ser presentado por el doctor Rafael Santamaría. Muchas gracias, doctora. Yo creo que a manera de comentario de lo que nos presenta la doctora, muy importante, tanto como médicos, como enfermería, todo el personal involucrado en la atención, hacer énfasis en que el seguimiento a los padres, en especial en los casos pediátricos, se les tiene que explicar que los signos de alarma van a iniciar cerca del descenso de la fiebre o cuando hay ausencia de la fiebre, porque ese es el problema, que a veces son pacientes que han sido dados de alta, no se les dé el seguimiento como es recomendado por las guías internacionales y nacionales, lo cual conlleva que en muchas ocasiones tengamos casos donde los padres refieren que no se les explicó que en la fase afebril es cuando se presentan. Hay muchos, pues la creencia popular es que el dengue es cuando hay fiebre nada más y sabemos que la enfermedad pues tiene diferentes, como se ha abordado en el curso. Entonces creo que como personal de salud tenemos que hacer énfasis en eso y explicar a los padres cuál es la importancia del seguimiento. No todas las veces va a ser necesario tomar exámenes de control, va a depender de la complejidad del caso, va a depender del estado clínico, que es el mandatorio, pero sí hacer énfasis en eso, de dar la importancia al seguimiento. Doctor Freitas, ¿algún comentario? No, el paciente con dengue en el primer nivel de atención es donde más se debe vigilar y evaluarlo diariamente, porque el pronóstico realmente va a depender de la calidad de atención que se dé en ese nivel, como lo presentó Maite. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuando, un segundo caso, un paciente masculino de 6 años, un peso adecuado para su edad y el motivo de consulta, dolor abdominal, sin antecedentes personales patológicos relevantes y un esquema de vacunación completo acorde a la edad. Paciente masculino de 6 años de edad, quien consulta en unidad de emergencia del hospital de segundo nivel de forma espontánea, donde refiere que hace 5 días presentó fiebre de inicio súbito, no cuantificado, de tipo persistente, además de tener hiporexia, mialgias y cefalea. Refiere que consulta en clínica particular al segundo día, donde es diagnosticado como infección de garganta, por lo que indican tratamiento con amoxicilina, con ácido clavulánico, que no recordaba la dosis, y con acetaminofén. Al cuarto día de la enfermedad, hace 24 horas del momento de la consulta, madre refiere que se de fiebre sin requerir más tratamiento de acetaminofén. Sin embargo, inicia con dolor abdominal intermitente, pero cede de forma espontánea. Refiere que persiste la hiporexia. 6 horas previo a la consulta, refiere que el dolor abdominal se vuelve persistente y que no cede. Presenta 2 vómitos en la última hora, por lo que decide a consultar.
A la exploración física inicial, el paciente se encontraba febril, frecuencia cardíaca de 122 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, presión arterial 90/55, un estado general alerta, activo, un llenado capilar de 2 segundos, con pulsos periféricos normales. Y se evidenciaron petequias aisladas en miembros inferiores, en el abdomen estaba blando, dolorosa la palpación superficial y profunda en hipogastrio y en mesogastrio. Con esta valoración inicial se hace una impresión diagnóstica de dengue con signos de alarma, con el signo de alarma siendo el dolor abdominal. Ahora bien, vamos a ver en el manejo, como si recordamos en la charla anterior, lo primero que tenemos que plantearnos en el algoritmo es saber si el paciente cumple el diagnóstico, la definición de caso sospechoso de dengue. En este caso sí lo cumplía, ya la doctora les mostró los criterios. Y posterior a eso tenemos que responder ciertas preguntas. ¿En qué fase del dengue se encuentra? Se encuentra en la fase crítica, ya hay disminución, ya hay ausencia de fiebre febril durante 24 horas. ¿Tiene signos de alarma? Sí. El dolor abdominal, ya que tiene las características de ser persistente, lleva 6 horas de dolor abdominal. ¿Y cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? En los pacientes con dengue a veces el problema es que no están hidratados de manera adecuada, lo cual lleva a la hipovolemia, y puede ser que nosotros en un estado inicial pues lo veamos estable y con datos de deshidratación, lo cual por eso es el manejo con los líquidos. En este caso el estado hemodinámico estable, sin datos de choque. Y las otras preguntas: ¿tiene enfermedad o condición asociada o riesgo social? En este caso no existía. ¿Y requiere hospitalización? Sí, por ser un paciente con signos de alarma. Entonces, siguiendo el algoritmo del abordaje, pues hacemos la clasificación según la gravedad, y ahí vamos a recordar lo de la charla del doctor Fleites, donde cae en categoría de gravedad, dengue con signos de alarma, y luego establecer el grupo de tratamiento, el grupo B2, y es remisión a hospitales o unidades de dengue para administración de líquidos intravenosos. El consultó en un hospital de segundo nivel, pues se puede dar el manejo en ese nivel de atención y se debe de iniciar en ese momento. Ahora bien, cuando nosotros nos hacemos este planteamiento, si ustedes ven, tenemos que hacer clasificación según la gravedad y a qué grupo de tratamiento pertenece. Al hacer esto y hacer un abordaje dependiendo cuáles son las características y manifestaciones clínicas, nos permite dar el tratamiento adecuado y a seleccionar el grupo de tratamiento que le corresponde al paciente para evitar que nosotros tengamos un desenlace no deseado. En este sentido, la clave es clasificar al paciente, hacer una evaluación adecuada para poder determinar el tratamiento. Entonces, y aquí es donde se nos facilitan las cosas porque ya tenemos los algoritmos de manejo. Entonces, nosotros al clasificar a nuestro paciente, al grupo B2 y el paciente con signos de alarma, ahí vemos que en este caso no había comorbilidades y se inicia los líquidos intravenosos con una solución cristaloide a razón de 10 ml por kilo en 1 hora. Vemos que se ingresa, se le inicia la solución salina y, como recordamos, toma de exámenes. Los exámenes van a depender de cada caso, pero se recomienda el hemograma inicial antes de la hidratación. Entonces, posterior a eso, nosotros vemos que eso se va a infundir en 1 hora y vamos a hacer la evaluación a la primera hora. A la primera hora nos preguntamos, ¿existe mejoría clínica? Y para recordar, pues la mejoría clínica está por la desaparición progresiva de los signos de alarma, remisión progresiva de la sintomatología general, signos vitales estables, diuresis normal o aumentada, disminución del hematócrito a menos del valor base de un paciente estable, buena tolerancia a la vía oral y recuperación de la piel. Nosotros cuando evaluamos a este paciente a febril vemos como la frecuencia cardíaca ha mejorado, probablemente por mejoría del estado de hidratación, la presión arterial estable y no hay datos de choque. El abdomen todavía persiste doloroso, la palpación en hipogastrio y mesogastrio. Entonces nos respondemos, ¿existe mejoría clínica? No. Entonces nos vamos a los cuadros en rojo. Vemos que sin mejoría clínica hay que repetir una segunda carga de 10 ml por kilo en 1 hora. Durante este periodo se reportan los exámenes donde el hematócrito vemos que sí está aumentado por el edad, un 46%, plaquetas de 45.000 plaquetas, una trombocitopenia, los leucocitos de 3.200
Y en este caso se decidió tomar transaminasa. Vemos la LT que está elevación moderada, que sabemos que es un hallazgo que podemos tener en los pacientes, y la albúmina sérica está disminuida. Eso es un dato que tenemos que tener en cuenta si nosotros lo solicitamos, porque puede indicarnos pues la fuga capilar. Entonces, después de esta segunda hora, si ustedes ven, cuando nosotros manejamos un paciente con datos de alarma, la evaluación es continua, y eso sí es algo que nosotros hacemos hincapié. No dejar al paciente a 10 ml por kilo por muchas horas, sino que tiene que ser cada hora, porque si ustedes hacen cuenta cuántos líquidos se le administran a 10 ml por kilo en un periodo, por ejemplo, de 6 horas, vamos a ver que eso es equivalente a 60 ml por kilo. Entonces es bastante la cantidad de líquidos. Tenemos que hacer la reevaluación. A veces eso es uno de los problemas que hablábamos en la charla anterior, que podemos tener sobrecarga de volumen por la reanimación no adecuada. Entonces, como les digo, si bien los algoritmos nos dan todos estos datos, como nos dice el algoritmo, cada hora tenemos que reevaluar. Vemos que existe mejoría clínica, signos vitales estables, vemos que el neurológico está conservado y mejora el dolor abdominal. No hay dolor a la palpación, y nos aparece el dato que tenemos que verificar, la diuresis, que tenga una diuresis adecuada para la edad. ¿Y existe mejoría clínica? Sí. Al existir mejoría clínica, nosotros vamos a decidir reducir el goteo a 5 a 7 ml por hora. Eso se va a continuar por 2 a 4 horas, y posteriormente cada vez tenemos que ver. Si usted lo hace por un periodo de entre 2 o 4 horas, eso significa que usted tiene que hacer una evaluación, ver si hay una mejoría clínica con los mismos parámetros, y eso le va a permitir ir disminuyendo el goteo hasta llegar a tener líquidos de mantenimiento de 2 a 4 ml por kilo hora, y continuar durante 24 a 48 horas. También recordar que los líquidos, todo eso tiene que manejarse en base al balance hídrico y la diuresis que va a presentar, porque si vemos que es una diuresis aumentada y es persistente y tenemos datos clínicos de sobrecarga, podemos encontrarnos ya hidratando a un paciente que está fuera de la zona de fuga, y eso va a conllevar a complicaciones del paciente. Entonces, ¿qué debemos vigilar durante esta fase de monitoreo? Signos vitales, estado hemodinámico del paciente, la diuresis y el balance hídrico. Y aquí traigo unas preguntas que son muy usuales que podemos hacer. ¿Pueden aparecer nuevamente signos de alarma? ¿Qué hacer? Sí, este paciente debe mantenerse ingresado, y durante este periodo de vigilancia, 24 a 48 horas, principalmente 48 horas, como nos mostraba la doctora, que es un criterio de alta después de que cae la fiebre, porque el signo de alarma significa datos de fuga capilar. Entonces, si ya fugó una vez, puede ser que volvamos a tener manifestaciones de fuga capilar, y en este caso, por eso se vigila, por eso el monitoreo constante de los pacientes. ¿Y qué hacer? Pues en caso de que se presente nuevamente un signo de alarma, regresamos al uso del algoritmo. Pero recuerden que en este punto ya vamos a tener un balance general de cómo ha ido la hidratación del paciente. ¿Puede progresar a dengue grave si es un dengue con signo de alarma? Claro que sí. Ese es el punto de los signos de alarma. Son estos 8 signos, 7 clínicos y 1 de laboratorio, que nos permiten determinar cuál es el paciente que puede progresar a un dengue grave, identificarlo y prevenir que llegue a un dengue grave por fuga capilar. Puede hidratarse y egresarse al resolver el signo de alarma. Eso es algo que hemos visto en algunos casos donde el paciente se deja en observación, se hidrata. Obviamente, al haber una mejoría de la hidratación, el paciente posterior a eso es egresado por un periodo de corto tiempo. Ya vimos que eso no es algo recomendado. El paciente que tiene criterios de ingreso tiene que estar ingresado por los periodos recomendados, ya que, como decíamos, los signos de alarma son datos de fuga capilar, y podemos tener nuevamente manifestaciones clínicas. Y la reevaluación es necesaria para evitar sobrecarga de volumen, que si bien hacemos mucho hincapié en eso, es algo que, si por ejemplo el paciente posterior a una reanimación inicial presenta datos y es manejado como un dengue grave, por ejemplo, es muy importante que en los datos de la referencia esté muy explícito cuánto ha sido el líquido administrado en total, porque eso nos ayuda a tomar decisiones de cómo va a seguir la reanimación y el manejo de este paciente.
¿Algún comentario? Muchas gracias. Eso es lo que traíamos, eso lo traía yo preparado. Vamos a continuar con el doctor Freites. ¿Algún comentario? Sí, quizás en cuanto al manejo del dengue, como bien, no todos los pacientes se van a comportar de la misma manera. Es muy importante que se dé una evaluación a cada hora, ver nuestro paciente la diuresis, no establecer, si ya le dimos líquidos a 7, que nos vamos a pasar a 5 por 2 horas, no es algo que está establecido, sino que es algo que tenemos que evaluar constantemente en nuestro paciente y ver cómo está respondiendo al tratamiento, para así evitar las complicaciones que van a hacer en la convalecencia de acumulación de líquido, ¿verdad? Eso sería quizás. Gracias. Doctor. Bueno, yo le daré continuación a la plática. Vamos a ver qué pasa. Vamos a mirar ahí qué es lo que va. Es importante entonces desde ese punto en el primer nivel de atención de forma adecuada y ser trasladados a los hospitales secundarios porque tienen necesidad de recibir líquidos intravenosos necesariamente. Desde ese punto de vista es que nosotros vamos a abordar el siguiente grupo de pacientes de la clasificación del dengue por necesidades de atención y para eso ya la complejidad va aumentando. Vamos a presentar un caso de la vida real. Es una mujer de 18 años de edad, de domiciliación urbana, que pesaba 64 kilos, su peso real debía ser de 50 kilos, tenía una talla de unos 57 centímetros y consultó al cuarto de la enfermedad a las 3 de la tarde. Entonces, tenemos la presente enfermedad, que es una paciente que consulta con historia de 5 días de iniciar un proceso febril intenso de 39.7 grados Celsius, la mayor temperatura que tuvo, y esto se mantuvo por 4 días y medio. Posteriormente, desde el inicio se acompañó de dolor de cabeza, mialgia y petequias a nivel de la piel. En su expediente clínico consta que el día anterior a la que le prescribieron un hemograma que reportó glóbulos blancos de 6.700, unos neutrófilos normales, ¿verdad? Unas plaquetas ligeramente bajas con un valor de 100.000 por milímetro cúbico y un hematocrito basal del 38%, un examen general de orina normal. Con estas categorías fue clasificado con un dengue asesino de alarma comporte y lo mandaron a su casa, le prescribieron paracetamol, ¿verdad? La indicación más precisa hubiera sido indicar la hidratación por la vía oral y medida de cuánto se estaba tomando. Posteriormente a eso, ¿verdad? Le dejaron un control en 48 horas. Aquí se debe de haber explicado que los controles, sí es verdad que se pueden ser cada 24 o 48 horas, pero si se presenta uno o más de los signos de alarma, estos deben de consultar inmediatamente. 10 horas después, o sea, a la 1 de la mañana del día siguiente, la paciente inició un dolor abdominal intenso, ¿verdad? Que posteriormente a eso esperó hasta 6 horas. O sea, no hicimos una educación especial de decirle que al presentar uno de los signos de alarma tiene que consultar inmediatamente. Ella esperó hasta la madrugada, ya estaba a un hospital periférico. En ese sentido, se agregó a la historia anterior, ¿verdad? Que la paciente no había orinado por aproximadamente 10 horas, había iniciado un dolor abdominal intenso y además no había tolerado adecuadamente por la vía oral, ¿verdad? Llegó al hospital, se consideró que tenía un dengue con signos de alarma en ese momento, dijeron. Entonces lo mandaron al laboratorio y cuando estaban tomándole las pruebas del laboratorio, la paciente inició con una sensación de cansancio intenso, de debilidad y la paciente se desmayó, por lo cual fue llevada a la urgencia y en ese momento iniciaron con una hidratación de 10 mililitros por kilo y ellos lo infundieron en una hora. Las constantes vitales en ese momento eran la temperatura de 37,6, estaba taquicárdica de 122 por minuto, estaba con un pulso débil, es cierto, la tensión arterial, como ustedes pueden ver, tiene 110/70, había un acortamiento en la presión de pulso, lo que nos indicaba que la paciente, bueno, estaba más complicada de lo que se miraba. Su estado neurológico, o sea, el glaso era aparentemente normal, pero había taquicardia, taquipnea. Además de eso, tenía piel pálida y unida 3 centímetros bajo el treborde costal derecho. El hemograma de control ya mostraba unos leucocitos de 2.500, unos neutrófilos de 1.300, pero llamaba la atención que el hematócrito estaba en un proceso de aumento.
Entonces, nuevamente iniciaron cristalmente, como ustedes lo ven descrito ahí, y la paciente continuó en una evolución y prácticamente a las 4 horas de haber ingresado al centro hospitalario, la paciente desgraciadamente falleció. En el cuadro a la derecha les muestro la evolución por días de los pacientes. Entonces, y en este caso vamos a discutir de este caso qué aspectos en el primer nivel de atención, en el hospital secundario o en el hospital terciario se podía haber mejorado. Y si este paciente tiene un curso de enfermedad que era prevenible o no prevenible. Entonces hay cuestiones importantes que en la presentación clínica se debieron considerar. Primero, si era una mujer ya en edad fértil, hay que considerar el embarazo, porque en estos pacientes el embarazo es un problema de riesgo o cuestiones asociadas, si había diabetes, se utilizaban anticoagulantes, entonces una historia clínica bien hecha, entonces nos va a orientar a que si este paciente va a tener características para evolucionar a gravedad. Los antecedentes de dengue son muy importantes, porque si un paciente ha tenido dengue antes que se ha demostrado, entonces la probabilidad que en la segunda vez tenga un dengue grave es muy importante. Hay que ver antecedentes familiares, ¿verdad? Y sociales, hay que ver si hay dengue en la comunidad, si hay un brote de dengue en ese momento en el lugar donde uno vive, ¿verdad? Hay que preguntar si hay medicación crónica, porque el uso de algunos medicamentos crónicos como antiinflamatorios van a predisponer a este paciente grave. Y los aspectos sociales que se informó y la paciente vivía sola. Entonces, estos pacientes tienen una gran importancia porque van a presentarse aspectos que van a cambiar el curso de la enfermedad. En este caso, nosotros podemos observar que la paciente tenía una obesidad mórbida, tenía antecedentes de dengue y vivía sola, porque estas simples preguntas nos van a hacer tomar decisiones que van a decidir si el paciente va a continuar ambulatorio, si debe de ingresarse en una forma temprana para una observación, y esto es lo que va a salvar la vida de los pacientes. ¿Qué día de la enfermedad la paciente debió ser hospitalizada? ¿El día 1, 2 o 3? Solo el enunciado de B y C, lo enunciado en los ítems A, B y C. Realmente esta paciente, como la vimos, tenía criterios para ingresarse desde el segundo día. O sea, desde el día que cumple la definición de caso, era obesa y vivía sola. O sea, tenía una condición para agravar o porque cuando llegara crítica, entonces es difícil tomar vela, pero si vivía sola, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién le va a estar del suelo? ¿Quién le va a acordar si ella agrava? Entonces, estos son de los criterios que mis compañeros presentaron anteriormente, que los pacientes que tenían alguna condición de riesgo o comorbilidad, al médico que está haciendo el test debería haber tomado la decisión de ingresarla, ¿no es cierto? Ahí, en cualquiera de esos 3 días, cumplía criterios de hospitalización. La enferma tiene criterios de hospitalización en el día 2, por supuesto. Habíamos dicho que la obesidad y el riesgo social son 2 criterios que deben de tener si él la cumplía, ¿no es cierto? Eran lo más importante. Entonces no hay que olvidar que los pacientes cuando tienen síndrome de alarma es un dato que dice que debemos de actuar ya, pero las condiciones asociadas son datos que van a servir para la toma de decisiones y para salvar la vida de estos pacientes. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización desde el día 3? La obesidad, el sangrado de piel, recuerden que tenía petequia. Criterios de hospitalización del día 4, bueno, van agregando. El paciente se fue deteriorando, fue avisando que se estaba agravando, pero nosotros continuamos manejándolo ambulatoriamente. Miren, en el día 3, ya ustedes pueden ver en el día 4 que había obesidad, sangrado de piel, hemoconcentración, había hipoalbuminema, ya teníamos exámenes de laboratorio que nos estaban diciendo que el paciente estaba grave. No obstante, había una oliguria también que nos está diciendo que el paciente en ese momento estaba grave. Entonces, esos son los aspectos que nosotros debemos de considerar. ¿Cómo se clasificaría el dengue por necesidades de atención? Recuerden que el dengue se clasifica en dengue y dengue grave. Por algún punto de quiebre, el dengue se clasifica en el dengue sin signos de alarma y el dengue con signos de alarma. En este caso, bueno, los pacientes ya no caían criterios de dengue sin signos de alarma del grupo A, porque la misma obesidad
hacía que ella cayera en un grupo de más riesgo. Entonces, estos son aspectos que debemos de discutir con los casos porque estos pacientes son de manejo multidisciplinario en realidad, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos son importantes con la historia clínica que tenemos? Bueno, me pidieron que habláramos del momento del manejo de la fase crítica, o sea, del paciente cuando ya debe ser considerado estabilizado y referirla a una unidad de cuidados intensivos. Miren ustedes los hallazgos del día 4, la paciente todavía estaba afebril, pero la piel tenía una tendencia a caer, cumplía los criterios de definición de caso de dengue, pero fíjense bien, no había orinado, ¿verdad? No había orinado por 20 horas. ¿Verdad? Eso va a hacer que el paciente se clasifique en otro grupo que no solo es el choque, sino que es un paciente con dengue grave, con daño de órganos, ¿no es cierto? Y miremos cómo se manejó. ¿Cómo lo vamos a clasificar en el día 4? Es un dengue grave, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros, cómo vamos a fundamentar ese proceso, ¿verdad? La oliguria o prácticamente anuria que tenía ese paciente, que gritaba que necesitaba líquidos en ese momento. Nuevamente, entonces miramos que cada día o cada hora hay que ir evolucionando. En este caso, por practicidad, lo hicimos un día después, o sea, 12 horas después, pero los pacientes, como planteó Maití, es sistémico y dinámico. Quiere decir que el paciente en una hora posterior a una evaluación exhaustiva que yo había hecho, el paciente puede estar completamente deteriorado. Y entonces, si yo no lo estoy vigilando cada hora, si yo cuando tiene choque no lo estoy viendo cada 15, 30 minutos, por supuesto, el paciente se va a morir. Entonces, o lo voy a trasladar a un hospital más complejo, ya sin probabilidades de mejorar. Entonces, en el día 5, ¿cómo lo vamos nosotros a clasificar por las necesidades de atención? Bueno, va a ser un dengue grave, ¿no es cierto? Que va a estar manifestado ya en ese momento por una gama de signos y síntomas que nosotros no pudimos ver antes ni manejarlo antes. ¿Ve? Había taquicardia, taquinea, hipotensión, oliguria, palidez, todos los hallazgos de un choque, y ustedes vieron los signos vitales, había siempre un comportamiento de la presión de punto de 20, que no la pudimos mejorar a pesar de que lo manejamos como el protocolo decía, y lo miraremos más adelante. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el manejo de dar alta al paciente cuando consultó? Eso, la respuesta es no. Si la respuesta es no, ¿cómo le diría usted? Lo hospitalizaría en el segundo día. Ahí está el proceso, porque esta paciente llegó a un desenlace fatal. Habría que evaluar la vía oral. A mí que me digan que no está tolerado, es un criterio de ingreso, como lo presentaron ustedes en la primera plática. No solo los signos de alarma son criterios de ingreso. Si yo bebo poco o no bebo, pues lo debo de hospitalizar, porque la fiebre es de 39 grados, 39,7 como tenía por cada grado Celsius arriba del promedio, está perdiendo 10% de los líquidos, y tenía 3, perdía 30% cada día. Y no bebía ni tomaba, entonces los pacientes tenían todas las condiciones adecuadas para deteriorarse. ¿No es cierto? Hay que verificar la diuresis. A mí que me digan que no orina, hoy no tiene un problema renal, está en una insuficiencia renal aguda que amerita un tratamiento multidisciplinario. Hay que evaluar las constantes vitales, ¿verdad? Tomarlas y evaluarlas. Si a mí me dicen que el paciente ya no tiene fiebre, está sudoroso, está sudando mucho, pues yo no tengo que ir a evaluar, ¿verdad? Hay que buscar siempre, ¿verdad?, los signos de alarma durante cada evolución, cada hora, si han mejorado o no han mejorado. Este fue el paciente, el manejo que tiene el paciente, como ustedes lo vieron. Entonces le administraron, haciendo un resumen, solución salina normal, a 10 mililitros por kilo, dice que lo dieron en 60 minutos. ¿Verdad? Luego de eso administraron 500 mililitros cada 30 minutos. Y al final, ya eran 2007 cuando este paciente estuvo, en los criterios de la sobrevivencia de la CETE ya se aplicaban en los pacientes que nosotros manejábamos por dengue grave y sin iniciar las salinas a las dosis correspondientes. Entonces viene la pregunta, ¿usted estuvo de acuerdo con ese manejo? ¿Eso se apega al protocolo nacional, al protocolo internacional? Bueno, la respuesta probablemente sea que no. Y si usted no está de acuerdo, ¿cómo lo haría usted? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo durante este curso aprendí a manejar a los pacientes con dengue grave? En primer lugar, desde el paciente que está chocado, en un nivel primario o en un hospital secundario, yo debo comunicarte con la unidad de cuidados intensivos
y decir, mira, tengo un paciente que tiene probablemente choque por dengue, lo estoy estabilizando, te lo voy a mandar y te lo voy a mandar en esta y estas condiciones, porque él le tiene que comentar al médico que lo va a recibir qué cargas le ha metido, qué bolos le ha infundido, si el paciente ha respondido a uno de esos bolos, ¿verdad? Si el paciente tiene evidencia o no evidencia de sangrado, si creen que el choque solo es por fuga de plasma o porque el paciente tiene un sangrado activo que yo no estoy mirando en ese momento, para que él tenga listo todo. Y todos los exámenes que él pueda tomar, ya sea póngale aquí en Santana, en San Miguel, en San Camil, en Santa Tecla, bueno, ellos tienen la variedad de exámenes que necesitan los pacientes para ser hospitalizados. Ellos deben de tomar y no estar prestos que ya esos exámenes estén procesados, porque eso me va a servir para que yo estabilice mejor al paciente y lo manejo. ¿Cómo lo haría yo? Bueno, como ustedes saben, en el adulto, bueno, la cantidad de líquidos que debe de administrarse ya no es por kilo de peso, sino que ya es por 500 mililitros, entre 150 mil. Siempre teniendo cuidado que los 1.800 por metro cuadrado sería lo ideal para manejar. Pero en la primera hora le administraron a 10 cc por kilo, ¿no es cierto? Entonces se perdió un tiempo valioso, se administró en 1 hora, cuando el paciente, según el protocolo, lo habilitaba en 15 minutos porque estaba con choque hipotensivo, había acortamiento de la presión de pulso, ¿no es cierto? Entonces esos aspectos son muy importantes. Debió repetirse una segunda dosis de los aspectos que ahí estamos diciendo, de 500 mililitros a 1 litro, y yo los hubiera preferido, en vez de darlo en 30 minutos, en 15, porque era un choque hipotensivo, no era un choque sin hipotensión. Otros aspectos importantes, y aquí vamos a mirar, se recuerda cómo iba aumentando el paciente, nunca lo alcanzamos. El hematócrito iba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y murió el hematócrito subiendo. Eso me estaba diciendo que él necesitaba volumen. Y yo me preguntaría en ese momento, ¿preferiría dar albúmina o iniciar el tratamiento con amina o el manejo de una hiperglicemia que además tenía el paciente de 350? Esto quiere decir que los pacientes en estado crítico no tienen un protocolo sencillo de manejar, sino es una combinación de factores que yo debo estar evaluando y corrigiéndolos a la par. Pero el desequilibrio hidroelectrolítico y el manejo de la hipo o hiperglicemia es una urgencia médica que lo debo tratar porque si no, no voy a estabilizar al paciente. Entonces, desde ese punto de vista, después de 2 dosis, y yo miro si el hematócrito está subiendo, no ha alcanzado a corregir la bulimia, y entonces preferiría utilizar albúmina en ese momento desde mi punto de vista, y como está escrito en la guía. El apoyo de las aminas puede ser necesario ya en ese momento, pero para que sean eficaces el paciente tiene que poder corregir la bulimia. Entonces, estas son las cuestiones que yo debo manejar. Entonces, hay que mirar el uso de aminas. Ustedes se pueden mejor que yo la dosis que amino utilizar. Entonces, las aminas sí son un soporte importante para la vida de los pacientes cuando nosotros hemos superado la hipovolemia y el paciente puede tener ya no un choque hipovolémico ni hemorrágico, sino que puede ser un choque mixto, puede ser un choque por una tormenta de citoquina, puede ser que durante estas 4 horas que él desarrolló un choque séptico. Entonces, hay 4 o 5 escenarios más en los cuales ya los pacientes no es para que los manejen ustedes en el segundo nivel. Deben de ser trasladados al tercer nivel para que un equipo multidisciplinario lo maneje. Entonces, desde ese punto de vista, les traigo un caso clínico para que lo miren y por qué nosotros fundamentamos el manejo del dengue como lo hemos presentado en este caso. Ese es el cadáver de la mujer que murió. Ustedes pueden ver el rigor mortis y todas esas lesiones a nivel de la piel que lo están expresando, que hay un edema generalizado. Todo lo que nosotros dijimos que si había o no fuga de plasma, como el hematocrito estuvimos viendo, vieron ustedes ahí, tiene 700 cc de plasma, ¿verdad? O sea que la mujer lo que necesitaba era reponer la bulimia. Vean ustedes lo que es el dolor abdominal intenso y sostenido. En la autopsia nosotros podemos ver una vesícula biliar extremadamente dilatada y podemos ver mucho plasma, ¿verdad?, en la cavidad oral. Pero además, bueno, la paciente, ustedes pueden ver que tiene edema de asa, pero el hemograma cambió de 2.500 a 8.000 en horas. Eso en adultos se ha demostrado
que los pacientes se pueden acompañar de choque Kenia, que hay a nivel de cerebro, hizo una perforación y el paciente entonces puede tener ya dos cosas. ¿Ven cómo es de complejo? Ya no solo necesitaba líquido, necesitaba antibióticos y probablemente si cayó tan brusco el hematócrito, pudo haber tenido otros hallazgos como se los presentaré. El hígado estaba invadido probablemente por el virus, estaba congestionado. Esto lo miramos con mucha frecuencia nosotros en los pacientes con el hospital. Vean ustedes, ya vieron incidencia de sangrado pulmonar, que nos he explicado en clínica que el hematócrito cayó de un solo de 50 y algo a menos de 40. Entonces, esos son los sangrados que a veces no vemos y que bueno, son los que matan al paciente. Es el riñón no orinado porque había una lesión renal importante, como lo pueden ver ustedes ahí. Los daños renales agudos son importantes y en este caso, bueno, el páncreas estaba normal, pero ustedes pueden ver la cavidad torácica, había un sangrado importante. Entonces, allí es donde el choque era producido por una pérdida de sangre. Entonces, nosotros no lo alcanzamos y no hacíamos nada porque el paciente se fue complicando debido a que el choque se fue prolongado. Bueno, esa era la información que yo les traí. El manejo realmente del paciente grave, bueno, es un manejo multidisciplinario. Siempre debe ser de la unidad de cuidado intensivo. Los médicos en el segundo nivel de atención o en la urgencia tenemos la obligación de estabilizarlo. Pero el manejo final debe de ser en una unidad que tenga un equipo moderno, ¿verdad? En los cuales se pueden ir monitoreando las diferentes etapas o complicaciones que va teniendo el paciente. Eso es lo que le traemos al grupo del Hospital Blue. Nos vemos en la próxima, ¿verdad? Y ojalá les sirva todo lo que hemos discutido. No sé si ustedes tienen algún comentario hoy, Rafael y Paichín. Yo creo que hacer ver que el caso que nos presenta, doctor, es la evolución de lo que se puede prevenir. Y esa es la idea de la aplicación de los algoritmos y de la identificación y monitoreo desde el punto de vista cuándo ingresar al paciente, cuál es el seguimiento que debemos tener, ver todos los aspectos sociales que tiene el paciente e intentar prevenir desenlaces fatales como el que se ha demostrado. No, sí, también muy importante a la hora de la evaluación de los pacientes, de las referencias hacia otro nivel, es muy importante describir los líquidos, cómo los hemos manejado, porque eso nos va a ayudar ya en el tercer nivel a darle un seguimiento a nuestro paciente y así evitar complicaciones. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado.